Bueno, pues vamos a continuar con los ejemplos. En este caso tenemos la misma ecuación, en este segundo ejemplo. Se trata de la misma ecuación, sin embargo, en esta ocasión se nos pide que la resolvamos por el método de factorización. Este, como ustedes pueden ver, se trata de un trinomio de la forma a igual a 1. ¿Ya? Tenemos el coeficiente del primer término, a, que es igual a 1. Como les había dicho al principio del video, yo en esta ocasión no voy a explicar cuáles son los métodos de factorización porque ya eso se ha explicado anteriormente. Simplemente vamos a aplicar el método de factorización para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, en este caso toca abrir dos pares de paréntesis. Recordemos que ya no se trata de un trinomio, sino de una ecuación, por lo tanto siempre debe de ir igualada a 0. Raíz del primero en ambos paréntesis, aquí se pone el signo del segundo término y aquí el producto de los signos, que en este caso es más por menos, menos. Como los signos son distintos, vamos a buscar dos números que restados den 1 y multiplicados den 2. Esos dos números son 2 y 1. Y por lo tanto ya tenemos los factores de la ecuación que nos han solicitado. A partir de los factores es fácil entonces obtener las raíces, porque lo que estamos diciendo es que ese producto de factores da como resultado 0 para la ecuación. Eso significa que nada más, solo existen dos posibilidades, o que z más 2, este factor, sea igual a 0, o que el segundo factor, z menos 1, sea igual a 0. Porque solo el producto de 0 por un factor podría dar 0. O sea, o los dos son ceros o uno de los dos al menos es 0. Si z más 2 es 0, entonces tendríamos que z sería igual obligatoriamente a menos 2 por despeje. Y esa sería nuestra primera solución. Si desde aquí despejamos a z, tendríamos que z menos 1 igual a 0. Por lo tanto, z2, que es la segunda solución, tendría que ser igual a 1. Y con eso tenemos las raíces. Así que ya tenemos los factores y tenemos las raíces. A partir de estos dos valores, lo próximo que sería interesante buscar sería el discriminante, que como recordamos del ejemplo anterior, se encuentra aplicando la fórmula b al cuadrado menos 4ac. Y b al cuadrado, en este caso se trata de 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Hay que cuidar mucho los signos. Ya lo habíamos buscado anteriormente y su valor es 9. Como el discriminante es mayor que 0, o sea, es positivo, las raíces son reales y distintas. O sea, el gráfico de la función equivalente a esa ecuación es una parábola que abre hacia arriba. O sea que ya tenemos el discriminante, la naturaleza, la apertura, tenemos las raíces y lo que nos va faltando por ahora es el vértice. El vértice habíamos dicho que se encuentra en menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Cuando digo menos discriminante es el discriminante con el signo cambiado. ¿Quién es b? Menos b sería, b es 1, sería menos 1 sobre 2a, a también es 1, menos discriminante que es 9 sobre 4a. Tendríamos que el vértice se encuentra en menos 0.5, menos 2.25. Y en esta ocasión nos quedaría solamente graficar. Bueno, ¿qué escala vamos a utilizar aquí? Como el máximo valor que tengo es el valor de y, menos 2, menos 2.25, algo más que 2, es suficiente con que los ejes asuman o contengan el valor de 3 máximo, su valor absoluto. O sea que asumiendo la unidad como 3 cuadrículas, o sea que cada cuadrícula es un tercio de la unidad, tendríamos el menos 1 por acá
2 por acá y menos 3 por acá. Luego graficar sería bastante sencillo porque tendríamos que recordar simplemente que las raíces están en 1, una de las raíces, o sea en el punto 1,0, y la otra raíz en menos 2. Estas eran las raíces que teníamos, por lo tanto están en 1 y en menos 2. Así que volviendo a nuestro gráfico tendríamos una raíz en menos 2 por acá, o sea en menos 2,0, la otra raíz en 1,0 y el vértice que está en menos 0,5, o sea la mitad entre 0 y 1 por acá, sería más o menos por acá, con menos 2,25. Graficando nuestra parábola tendríamos, para el ejemplo número 3, se nos da este trinomio, esta ecuación, y se nos pide que lo resolvamos por fórmula general. Si buscamos el discriminante sería b al cuadrado, hay que recordar esa fórmula, menos 4ac, o sea que eso sería 4 al cuadrado para esta ecuación, menos 4 por a que es 4, por c que es 1. Por lo tanto tendríamos 16 menos 16, que es igual a 0. Este valor es muy importante y hay que resaltarlo, porque ¿en qué momento tenemos como discriminante 0? La teoría es fundamental y si la revisamos nos vamos a dar cuenta de que el discriminante es 0 solamente cuando las raíces son reales e iguales, se trata de un TCP y el vértice me va a coincidir con las raíces. ¿Por qué es importante la teoría? Porque nos puede ahorrar mucho trabajo. O sea, ya desde que yo vi que el discriminante me dio 0, fácilmente yo podría asumir sin ninguna dificultad que se trata de un TCP, que el vértice me coincide con las raíces. O sea, si una de las raíces, o sea, si nosotros lo resolvemos por fórmula general, las raíces primero van a ser iguales y estarían en menos b, que en este caso es menos 4. Voy a poner la fórmula nuevamente, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Quién es menos b? En este caso es menos 4. O sea, b es 4, menos b sería menos 4. Más o menos la raíz de 0. No vale la pena buscar lo que tenemos en la cantidad subradical aquí dentro, porque ya sabemos que eso es igual al discriminante y que el discriminante me dio 0 sobre 2 por a, que en este caso es 4. P1 sería igual a menos 4 más 0 sobre 2 por 4, que sería 8. De donde P1 sería igual a menos 1 medio, simplificando, o sea, menos 4 sobre 8, cuarta 1, cuarta 8. Ese es el primer resultado. El segundo resultado sería P2 igual a menos 4 menos 0 sobre 8. Recuerden que en la fórmula general tenemos dos valores, uno con más y uno con menos. Pero ¿qué sucede? Que como en este caso se trata del 0, menos 4 más 0 y menos 4 menos 0 sigue dando lo mismo. O sea, cosa que ya esperábamos por la teoría, porque la teoría nos decía que en un TCP, y cuando el discriminante era igual a 0, las raíces serían reales e iguales. Entonces, eso lo sabíamos porque al ser el discriminante 0 tenemos raíces reales e iguales, cosa que se confirma porque ambas raíces son iguales a menos 1 medio. Y la parábola abre hacia arriba sabiendo que el vértice va a coincidir con las raíces. ¿Qué sucede? Que a veces la gente se confunde, se puede confundir al ver las raíces primero. O sea, cuando se resuelve por fórmula general, lo primero que vamos a encontrar siempre son las raíces. Y luego, ¿cómo se sacan los factores? Pues ponemos la variable lineal y
le sumamos o le restamos las raíces, o sea, colocamos las raíces con el signo opuesto. Si era menos un medio, ponemos más un medio. Como ambas raíces son iguales, pues ambos factores también van a ser iguales. ¿Por qué es así que se hace? Porque estamos asumiendo que P vale menos un medio, y solo si en el lugar de P yo pongo su valor equivalente, que es menos un medio más un medio me dará el 0. Recuerden que este producto debe dar 0. Entonces, por lo tanto, tengo que sumarle el contrario de P, es decir, el opuesto aditivo. Ahora hay una forma más elegante de escribir eso. Ustedes saben que si tengo una fracción, yo puedo multiplicar por 2. Si multiplico por 2 dentro del paréntesis sería 2P, y ese 2 elimina el 1 medio que tengo aquí. O sea, que eso se puede escribir como 2P más 1 por 2P más 1 igual a 0. Y también, ¿por qué no? Se pudiera escribir, si quieren, como 2P más 1 al cuadrado. 2P más 1 por 2P más 1 es 2P más 1 al cuadrado. Si ustedes recuerdan, este TCP, cuando se factoriza, raíz del primero, 2P, raíz del tercero, 1 al cuadrado. O sea que está bien factorizado. Este también, o sea, en cualquiera de las formas está bien factorizado, pero esta última expresión es la más adecuada, la más elegante. Entonces ya tenemos el discriminante, la naturaleza, la apertura, las raíces o soluciones, los factores, y lo que nos está faltando básicamente es el vértice y el gráfico. Entonces, el vértice se encuentra en el punto menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. El que se sabe la teoría ni siquiera busca el vértice, porque el vértice coincide con las raíces. Como las raíces fueron menos un medio, el vértice está en menos un medio, 0. El que no se sabe la teoría va a tomar un poco más de trabajo y va a comenzar a calcular. Menos b sobre 2a sería menos b, en este caso b es igual a 4, sobre 2a, 2 por 4, el discriminante que me dio 0, sobre 4a, 4 por 4, y por lo tanto el vértice me daría menos 4 sobre 8, 0. 0 entre 16 sería 0. Y simplificando, eso sería menos 1 medio, 0, que se puede escribir también como menos 0.5, 0. Luego tenemos las raíces, que están en menos 1 medio, 0, y el vértice, que también está en el mismo lugar. Y cuando uno se va a plantear entonces graficar esta ecuación, se encuentra con el problema de que si asumimos, por ejemplo, que este valor de acá, que 4 cuadrículas equivalen a una unidad, entonces tendríamos una gran dificultad. Asumiendo que esto es menos 1, tendríamos que menos 1 medio estaría a la mitad, por acá. Ese sería el punto menos 1 medio, 0. Y ahí está una raíz, ahí está la segunda raíz, y ahí también está el vértice. Luego, al tener todos los puntos concentrados en un solo lugar geométrico, no encontramos la forma de graficarlo. Pues en el caso de que tengamos un TCP, sí vamos a aplicar la tablita de valores, y lo que vamos a hacer, recuérdense que aquí tenemos a la función, o sea, f de p, y aquí tenemos la variable independiente, que en este caso es p. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una tablita con p y f de p, y le vamos a asignar valores. No tenemos que asignar tantos valores porque ya tenemos una coordenada que es la del vértice. Entonces es suficiente con que sumamos un poco antes del vértice, por ejemplo menos 1, el vértice está en menos 0.5, y sumamos también 0. Porque me gusta, o sea, lo correcto es asumir valores a la izquierda y a la derecha del vértice, porque ya con eso, si asumimos un valor a la izquierda,
y un valor a la derecha, vamos a tener suficiente información para graficar nuestra parábola. ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues recuérdense que la ecuación, o sea, f de p, era igual, la ecuación original era 0. Por lo tanto, la función asociada a esa ecuación es f de p igual a 4p al cuadrado más 4p más 1, eliminando el valor de 0. Cuando evaluamos esa función en f de menos 1, podemos tener 4 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 1. Y eso sería, o sea, que el primer valor para f de p sería 1. El menos 0.5 ya lo buscamos porque ese es el valor equivalente al vértice. O sea que cuando está en menos 0.5, la coordenada en y o en f de p es 0. Y para f de 0 podemos encontrar 4 por 0 al cuadrado más 4 por 0 más 1. Así que ya sabemos que f de 0 es igual a 1. Sí, ya tengo que en f de menos 1 el valor sería 1 y estamos asumiendo que 4 cuadrículas equivalen a una unidad. Eso es arbitrario, eso se escoge atendiendo a comodidad. O sea, usted escoge valores que le permitan graficar. Si eso es 1, entonces tengo que en menos 1, este punto sería menos 1,1. O sea, menos 1 en x, en p, perdón, que es la variable independiente, la función f de p vale 1. Luego, en menos 0.5 vale 0, que es este valor de acá, que es el correspondiente al vértice, y en 0, o sea, cuando en 0 vale 1. Recuérdense que 0 en p significa que estamos sobre el eje y, en este caso el eje f de p.